Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Le pido, hermanos, que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 5. Vamos con todas las versiones acá. 1 Corintios capítulo 5. Como saben, estamos en transición, ¿no es cierto? Estamos pasando de la versión de la Reina Valera 60 a la nueva Biblia de las Américas. A mí todavía no me llega la nueva Biblia de las Américas, así que tengo la Biblia de las Américas, que es como una versión anterior, que es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que la Biblia de las Américas, a diferencia de la nueva Biblia de las Américas, esta todavía se queda con los estáis, con los vosotros, ¿ya? Pero los verbos son los mismos. Entonces, si usted tiene la nueva Biblia de las Américas, se va a dar cuenta que los pronombres, gracias, que los pronombres están en los pronombres antiguos, ¿no es cierto? Ya, solo eso. Vamos a dar la lectura y luego vamos a orar. Del 1 al 8. 1 Corintios capítulo 5 del 1 al 8. Dice: En efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal que no existe ni siquiera entre los gentiles, a extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, versículo 5, entregad a ese tal a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad que nos das para poder estudiar tu palabra, y queremos pedirte que tú hables a nuestras vidas con tu Santo Espíritu. Y Señor, te pido que tu iglesia el día de hoy, Señor, sea edificada. En nombre de Jesús, amén. Ya, ¿seguro que se escucha? ¿Sí? Ya. Ya, hermanos, si quiere ponerle nombre a esta predicación, ahí para el YouTube, puede ponerle Cuando las bendiciones no nos dejan ver. Así se llama. Un poquito controversial el título, pero era para llamar su atención. Cuando las bendiciones no nos dejan ver. Y a modo de introducción, ¿les ha pasado, hermanos, que a veces están haciendo algo y la están pasando tan bien, se están divirtiendo tanto que se les pasa la hora y de repente miran el celular, miran el reloj y se dan cuenta que ya están atrasados para otra responsabilidad que tenían que hacer? Y dicen, se me pasó la hora, y tienen que hacer todo rapidito para ir a la responsabilidad que tienen. Esto, hermano, a veces nos sucede con las bendiciones que Dios nos da. Y de eso se trata el mensaje del día de hoy, aunque se van a dar cuenta que es bastante variado porque no es un tema. Vamos a examinar versículo por versículo, entonces se habla de muchas cosas. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Dice: En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. En efecto significa algo que está confirmado, algo que sucedió, algo que... ¿Se acuerdan cuando Jesús decía de cierto, no es cierto? Ya, esto es lo mismo. En efecto, ¿qué cosa? Se oye que hay entre vosotros inmoralidad. ¿Recuerdan en el capítulo 1 cuando Pablo recibió información de los hermanos de Cloé? ¿Se acuerdan? Que el hermano Eloy nos dijo que se fueron de tarro, ¿no es cierto? Le informaron a Pablo que en la iglesia de Corintios había conflicto, que habían
divisiones. Ese fue un medio por el cual Pablo se enteró de un problema que había en la iglesia de Corintio. Otro problema por el que Pablo se enteró fue a través de una carta que escribieron los mismos corintios. En el capítulo 7 de 1 Corintios, en el versículo 1, dice: hermanos, acerca de las cosas que me escribisteis, bueno le fuera al hombre que ¿no es cierto? Y empieza a tratar el tema del matrimonio, de los solteros, de los divorcios, de qué pasa si la mujer es creyente y el hombre es incrédulo, qué es lo que debe hacer, qué pasa con el que tiene hijas vírgenes, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Eso se trata del capítulo 7, pero ese capítulo se dio en base a una respuesta de una pregunta que le hicieron los corintios a Pablo a través de una carta que le habían escrito. En este caso fue totalmente diferente, porque casi como un rumor, como una murmuración, Pablo empezó a oír que la gente estaba hablando de algo. Por eso dice el versículo 1, en efecto se oye. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Corintio? ¿Y qué era esto que estaba pasando, que ya estaba recontra confirmado? Por eso dice en efecto, es que en la iglesia de Corintio había inmoralidad. Y dice, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Contextualicemos, vamos a la primera predicación de Corintio, introducción, la dio el Eloy. Corintio era un istmo, ¿no es cierto?, que separaba dos mares y unía dos franjas grandes de tierra. En Corintio llegaban todos los marinos, llegaba mucha gente a alojar, a comer, porque tenían que pasar por ahí, era un puerto, ¿ya? Y dentro de esta ciudad existía un templo a la diosa Afrodita, que no tenía ni nada más ni nada menos que 1000 sacerdotisas, que su forma de adorar a esta diosa Afrodita era a través de relaciones sexuales, ¿no es cierto? Entonces todos los devotos que llegaban a puerto iban al templo de esta diosa Afrodita a prestarle servicio y culto a esta diosa del amor. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, los corintios no era una ciudad muy moral, era más bien una ciudad inmoral. Pero dice el texto que esto que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio era tan inmoral que aún para los inmorales esto era inmoral. Era algo nuevo. O sea, la gente se sorprendió y decía, oye, mira, se las traen estos corintios. O sea, ni a nosotros en el templo de Afrodita se nos hubiera ocurrido una barbaridad de este tipo. Esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y sigue el texto, seguimos en el 1, dice al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Hermano, al extremo, sin exagerar. Y esto no solamente era una inmoralidad enorme, sino que era una deshonra y era desleal. O sea, imagínense, o sea, a veces lo leemos tan rápido, pero detengámonos un poquito. Imagínense que un miembro de nuestra congregación estuviera con la mujer de su padre. O sea, no es algo que nosotros veamos en la iglesia hoy en día. Es algo pero gravísimo, gravísimo. Y acá, hermanos, podríamos pensar que Pablo inmediatamente apuntaría su carta hacia el que cometió tal acción, ¿no es cierto? Reprenderlo, llamarle la atención, o quizás que se pudiera enseñar sobre la inmoralidad, de qué se trata la inmoralidad, qué es inmoralidad, qué no es inmoralidad, qué está permitido por Dios, pero Pablo no hace nada de eso. Pablo apunta ¿contra quién? Versículo 2, contra la iglesia. Y dice, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. Pablo ya no quiere saber nada de este tipo. No dice, hay un tal que hizo esto, ni siquiera quiere saber quién es, no le interesa. Basta con saber lo que estaba sucediendo para que él inmediatamente escribiera contra la iglesia. Y les dice, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. Si se volvieron arrogantes, significa que antes no lo eran. Significa que en el camino se fueron volviendo arrogantes. ¿No le ha pasado que ustedes, si manejan un tema, pueden hablar con una persona que no maneja el tema y esa persona lo escucha con mucha atención? Pero después, cuando esa persona empieza como a inculcar y a aprender más de este tema, después ya no te escucha con la misma atención que antes, ¿no es cierto? Adquiere conocimiento y es una persona que ya no es enseñable, que se vuelve arrogante. Y unas características de un arrogante, en la Reina Valera aparece como envanecido,
¿me parece? ¿No es cierto? Envanecido. ¿Y qué es algo que está envanecido? Envanecido es algo que está inflado, algo que está hinchado. Yo siempre doy el ejemplo de un globito inflado, flota, ¿no es cierto? Se ve de todos lados, rojito, muy bonito, brillante, pero por dentro está lleno de aire. Es decir, que no tiene contenido. Es decir, que por fuera se ve bonito, pero por dentro no tiene nada que valga la pena mencionar. Una persona arrogante siempre cree tener la razón. Se cree superior a los demás. Cree que tiene un conocimiento superior o elevado. Como les dije antes, no es una persona enseñable. No se le puede enseñar a una persona que es arrogante. En resumen, se cree mejor que el resto. Y en esto se habían convertido los corintios. Ahora, la pregunta es, si antes no eran arrogantes, Pablo dice, se han vuelto arrogantes, ¿por qué ahora se volvieron arrogantes? O sea, ¿qué tenían los corintios que les hacía enorgullecerse, inflar el pecho? ¿Qué hacía que les hacía inflar el pecho? Por lo menos hay, en el libro de 1 Corintios, por lo menos hay 3 cosas que se mencionan, que vale la pena mencionar de por qué ellos se enorgullecían de su iglesia. En primer lugar, en 1 Corintios 1:5, dice que fueron enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Imagínense, hermano, que en nuestra iglesia Dios nos dé todo el conocimiento, ser enriquecido con todo el conocimiento, a tal punto que manejáramos todos los temas, al revés y al derecho, la declaración doctrinal, 10 páginas, nada, fácil, ¿no es cierto? Manejamos todo el conocimiento. ¿No nos daría un poquito de orgullo eso, decir que sabemos más que los demás? En segundo lugar, 1 Corintios 1:7 dice, nada os falta en ningún don. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia de Corinto tenían todos los dones. Y no solamente todos los dones, sino que los dones más espectaculares. Los dones de lengua, el don de profecía. Hermanos, si acá cada domingo se levantara un hermano a hablar en alemán, que no maneje en alemán, pero a través del Espíritu Santo hablar en alemán, ¿acaso nosotros no invitaríamos a nuestro amigo, a nuestros compañeros de trabajo? Oye, ¿sabéis que en mi iglesia hay una persona que se levanta y habla en alemán? Y busquemos un alemán y llevémoslo a ver qué es lo que está diciendo. Y hay otro que se levanta y habla en chino. ¿Y es chino? No. ¿Sabe chino? No, pero habla en chino. ¿Acaso no nos enorgulleceríamos de que Dios nos ha bendecido a tal manera que en nuestra iglesia pasan cosas milagrosas y espectaculares? Y eso nos daría hincapié para invitar a otras personas, para decirle, oye, mi iglesia es la verdadera, allá pasan cosas que no suceden en otros lados. Que se levantaran hermanos a dar profecías. Y todos los dones los tenían los corintios. ¿Acaso no nos sentiríamos llenos de orgullo, con el pecho inflado? Y no solamente eso, los corintios tenían buenos líderes. Ellos decían, y acá hay que verlo como partidismo, hermano. ¿Ah? Como las personas que se camisetean por su partido político, acá unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo no más espirituales, no, yo soy de Cristo. Pero de verdad se camiseteaban, porque no eran cualquier líderes, son hermanos de renombre que se mencionan en muchos pasajes en la Biblia. Eran personas importantes. Entonces, tenían los mejores dones, tenían todo el conocimiento, tenían excelentes líderes. Ellos verdaderamente, hermanos, tenían razones para enorgullecerse, en el buen sentido de la palabra. Pero ¿cuál fue el problema? Que todas estas bendiciones los convirtieron en personas arrogantes, que no veían más allá de ellos mismos. Y Pablo hace una comparación y les dice, en lugar de estar tristes ante el pecado, se volvieron arrogantes. Y esta palabra triste significa estar de luto. Es decir, la tristeza que provoca la muerte de un ser querido, esa es la tristeza que Pablo les dice que deberían tener ante esta situación. Porque no era cualquier pecado. Era un pecado, como les dije antes, que ni siquiera se hacía en el mundo inconverso, en el mundo gentil. Ni siquiera en el templo de la diosa Afrodita hacían estas cosas. Era algo de que avergonzarse y de que estar triste. Y fíjense que en lugar de llorar por el pecado, mostraron indiferencia, permisividad, falta de sensibilidad hacia el pecado y, escúchenme bien, un amor perdonador enfermizo.
¿Hay que amar? Sí. ¿Hay que perdonar? Sí. ¿Pero por qué enfermizo? Porque cuando cualquiera de estas palabras está enferma, no funciona bien. Acá lo que deberían haber hecho, Pablo mismo lo dice, es a ver qué cosa. ¿Qué deberían haber hecho? Dice al final del 2, deberían haberlo expulsado de la iglesia. Ahora, la pregunta de cajón, ¿no es cierto?, para hacerlo un poquito más práctico es, ¿nos produce tristeza ver pecado en medio de la iglesia? Algunos en silencio mirando, otros asientan con la cabeza, ¿no es cierto? Ahora miren, no vayamos tan lejos, vamos acá a nuestro metro cuadrado UCB, zona norte, ¿ya? En los últimos años hemos visto muchos casos de divorcio. Hemos visto muchos casos de homosexualidad. Y entendemos que, según lo que Dios nos enseña, la homosexualidad es pecado. No porque tengamos un problema con el homosexual, sino que porque Dios dice que los afeminados y los que se hallan con varones no heredarán el reino de los cielos. Yo no quiero que esta persona se vaya al infierno, ¿no es cierto? Y muchos de ustedes saben de qué le estoy hablando. Y para mi vergüenza también lo digo, porque yo me he burlado también de estas cosas. He hecho chistes con estas cosas. Hemos inventado dichos de estas cosas. Y cuando algo se repite decimos, hizo la gran, pum, con nombre y apellido. Cuando la Biblia dice que deberíamos estar tristes, como si se nos hubiera muerto un ser querido. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Por qué deberíamos entristecernos? Porque la tristeza bíblica es una tristeza que actúa. Por ejemplo, si yo voy en la calle y veo una persona, no sé, un discapacitado que la está pasando mal, y a mí me da pena, y digo, oh, qué pena el discapacitado, y me voy. Esa no es una pena, una tristeza bíblica. La tristeza bíblica dice, yo voy, me da pena, me da tristeza, y ayudo, actúo. Y Pablo le está diciendo, en el versículo 2, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. ¿Para qué? ¿Para qué esta tristeza? Para que el de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de vosotros. Es decir, excomulgado. Chao, para afuera. No te vemos más. Te sacamos. No te congregas más con nosotros. Eso es lo que significa. Y ¿no será esto muy radical, apóstol Pablo? Porque es algo de lo que no estamos acostumbrados, pues, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio que expulsaran a alguien de la iglesia? Yo solo llevo 15 años en el Evangelio, un adolescente espiritual, pero nunca lo he visto en 15 años. Ustedes, quizás el que lleva más tiempo, alguna vez han visto que excomulguen a alguien. No es algo muy común. Y yo pienso y digo, tenemos acá dos opciones. Una, la iglesia es tan pura e inmaculada que no necesita corrección ni disciplina. ¿O será que somos tan arrogantes como los corintios que tenemos a veces el pecado frente a nuestras narices y no somos capaces de hacer nada? Miramos para otro lado. O nos enfocamos en nuestras bendiciones. Dios nos ha dado una casa hermosa para congregarnos, hermanos que quieren trabajar en la obra, 15 hermanos que están haciendo un curso de autismo, bendiciones. Pero no podemos solamente, hermanos, enfocarnos en estas cosas. Tenemos también que darnos cuenta que en la iglesia también hay pecado. Y ojo, esta carta no fue escrita a los líderes de la iglesia. Esto que dice acá no es para Curtis, para Dixon, para Xavi ni para Eloy. Es para la iglesia. La iglesia completa debía hacer algo, no solamente los líderes. Respire, hermano. Y viene el versículo 3, que dice: pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Pablo no estaba de forma física, pero su corazón pastoral
Y su preocupación por la iglesia estaba ahí. Y él necesitaba que este asunto se solucionara. Y dice, yo ya he juzgado al que cometió tal acción. O sea, era tan grave que necesitaba una solución, pero inmediata. Hermano, esto no podía esperar. O sea, Pablo no podía esperar meses a él viajar a la iglesia, llegar, entrevistarse con este hombre, preguntar qué fue lo que pasó, llamar a conversaciones a su madrastra, llamar a conversaciones al papá, qué fue lo que pasó, chiquillos. No. Esto era tan grave que estaba ensuciando el nombre de Cristo y de la iglesia. Y Pablo actúa inmediatamente. Dice, esto no se queda así. Yo ya he juzgado esto. Yo no necesito escuchar más. Por eso dice el versículo 1. En efecto, o como dice la Reina Valera, de cierto se oye. ¿No es cierto? Esto está confirmado. Ya no hay nada que preguntar. Ya está confirmado. Versículo 4. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál fue el juicio que dictó el apóstol Pablo? En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, es decir, chiquillos, en la próxima reunión, o sea, si las cartas le llegó un martes, chiquillos, el próximo domingo, cuando la iglesia se reúna, ustedes van a hacer lo siguiente. Versículo 5. Entregad a ese tal, a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La Reina Valera dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, prácticamente lo mismo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, no solamente debía ser expulsado, porque uno dirá, bueno, lo expulsamos, pum, patitas a la calle y usted arrégleselas como pueda. Queda fuera de la bendición de la iglesia. No, no es solo eso. No es solo expulsarlo, sino que era entregarlo en bandeja al mismísimo Satanás. Esto no sé, hermanos, si alcanzan a captar la gravedad de lo que estaba sucediendo, porque es algo que no se relata en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Era algo pero gravísimo. Y lo que él hizo fue tan grave que tuvieron que tomar carta en el asunto, pero no como cualquier otro hermano, no como cualquier otra disciplina, entregarlo al mismísimo Satanás. Y uno se preguntará, ¿y para qué? Mejor lo dejábamos afuera. ¿Por qué entregarlo a Satanás? Y otra pregunta, ¿y qué iba a hacer Satanás con este hombre? ¿No es cierto? ¿Conocemos algún otro hombre que haya sido entregado a Satanás en la Biblia? Un día se presentaron los hijos de Dios ante Dios y se acercó Satanás y Jehová le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La mayoría, quizás todos, saben la historia y lo que sigue la historia. Pero este hombre, aunque en situaciones y en contextos totalmente distintos, fue el único hombre, aparte de este, que fue entregado a Satanás. Los discípulos se salvaron, porque dijeron, Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo. Esos se salvaron. Pero ¿recuerdan qué es lo que pasó con Job? Perdió todo. Perdió todo. Perdió desde sus cosas materiales hasta su familia, sus hijos. Se le murieron todos. Y después Satanás va de nuevo donde Dios y le dice, sí, pero es que yo no toqué su carne, po. Si yo toco su carne, ahí sí te va a maldecir. Y Dios le dice, dale, pero no lo mates. Y Job se enferma, le da una sarna desde la cabeza hasta los pies y queda Job postrado en ceniza, sacándose la barba, calvo. Y no suficiente con eso, viene su mujer y le dice, maldice a Dios y muérete, y se va. El único apoyo que tenía, maldice a Dios y muérete. Entregado a Satanás. Entonces,
Cuando vemos lo que pasó con Job, ahora nos podemos imaginar más o menos qué es lo que buscaba el apóstol Pablo cuando le dice a la iglesia, expúlsenlo y entréguenlo a Satanás. ¿Qué es lo que dice el texto de para qué debiera ser entregado? Versículo 5. Entregad ese tal a Satanás, ¿para qué dice? Para destrucción de la carne, que es precisamente lo que yo les vengo diciendo. Y acá por favor no nos confundamos, no estamos hablando de carne como su carnalidad. Cuando Pablo le dice a los corintios, a ustedes no les puedo hablar como espirituales, tengo que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. No está hablando de esa carnalidad. Acá carne está hablando de piel, ¿ah? Para destrucción de su piel, de su cuerpo. Para eso fue entregado a Satanás. No hay mucha vuelta que darle, está escrito ahí literal, ¿ya? No hay mucha interpretación que darle. Pero la pregunta es, ¿con qué propósito? ¿No es cierto? ¿Para qué Pablo quería que su cuerpo fuera destruido? Y el mismo texto nos dice la respuesta y dice, a fin, este a fin es con el propósito de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Para que su espíritu sea en el futuro salvo en el día del Señor Jesús. Y la primera pregunta que yo hice al texto, si fue entregado a Satanás para destrucción de su carne, para que sea salvo en el día del Señor Jesús, ¿eso implicaba acaso que ese hombre en ese momento no era salvo? ¿Era salvo? ¿No era salvo? Porque entonces, ¿para qué quiero destruir su carne? ¿Para que sea salvo? Entonces mejor no destruyo su carne si ya es salvo. Yo tengo dos opciones. ¿Era salvo o no era salvo? ¿No es cierto? Ahora vamos a lo básico, ¿ya? Esto es necesario, ¿ya? No. ¿Cómo una persona puede llegar a ser salva? ¿Acaso es necesario ser destruido por Satanás para ser salvo? Acá de todos los salvos que hay acá, ¿alguno fue destruido por Satanás? Yo no. No era necesario, ¿no es cierto? O sea, no es una condición ser destruido para llegar a ser salvo. Ahora, si este no es el caso, ¿qué aportaría Satanás a la salvación de este hombre? Eso es lo que debemos buscar en el texto. ¿Por qué Satanás era necesario para que este hombre fuera salvo? ¿Qué aporta? Y si yo les pregunto, hermanos, ¿qué es necesario para ser salvo? Por lo general, la primera respuesta, pero por lo general es creer en Jesús, ¿no es cierto? Siempre se nos viene a la mente el Salvador, ¿no es cierto? El que murió por nuestros pecados, creyendo en Jesús. Y la pregunta que viene después es, ¿solo eso? ¿Solo la fe? ¿La fe sola? Arrepentimiento, dicen algunos. ¿Pero la fe sola sirve? Le hago otra pregunta, hermano. ¿Qué debemos hacer nosotros o qué no debemos hacer para tener una constante comunión con Dios? O les pregunto de otra forma, ¿qué es lo que rompe la comunión con Dios de un cristiano? El pecado, ¿no es cierto? Ya, vamos a lo básico, el pecado. ¿Y nosotros pecamos? Claro que pecamos. Y cada vez que pecamos, ¿qué pasa? Se rompe la comunión con Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer para recuperar la comunión con Dios? Nos arrepentimos, ¿no es cierto? Nos arrepentimos, pedimos perdón y gracias a Cristo volvemos a estar en comunión con Dios Padre. Cosas básicas, ¿no es cierto? Ya. Ahora, una persona que es inconversa, que nunca se ha acercado al Señor, ¿será necesario que se arrepienta? ¿O solamente diciendo, no, yo creo en Jesús, bastará? Hermanos, si nosotros, que somos creyentes, hijos de Dios, necesitamos arrepentirnos para estar en comunión con Dios, una persona que no tiene ninguna y nunca ha tenido ninguna comunión con Dios, es necesario que se arrepienta para tener comunión con Dios. En ese aspecto, la fe sola no le va a servir. ¿Y será teología de Diego Álvarez esta?
Voy a leerle algunos textos para que vean que no es idea mía, ¿ya? Después se los puedo dar para que no los busquen, para no perder tiempo, pero los saqué de la versión de la Valera al 60. Empecemos por los evangelios, ¿ya? Aunque alguno puede discrepar un poco. Pero Juan el Bautista decía, ¿cómo empezaba su predicación? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, ¿cómo comienza su ministerio? Mismo discurso. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro, en Hechos, decía, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 3:18 dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios. ¿Qué ha dado Dios a los gentiles? Arrepentimiento para vida. Pablo decía en Hechos también, testificando a judíos y a gentiles, somos nosotros, ¿no es cierto? Los gentiles, los no judíos, testificando a judíos y a gentiles, ¿acerca de qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pedro decía, no sé, en realidad era para la iglesia, pero el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro nuevamente en Hechos, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces la pregunta, ¿será necesario el arrepentimiento? Claramente que sí, por hermano. Claramente que el arrepentimiento es un requisito. ¿Y por qué? Porque si yo soy creyente, pero no me arrepiento de mis pecados, eso me convierte en un religioso. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos diferencia con algunas sectas que también dicen que son creyentes en Jesús? Ellos dicen que creen, pero siguen en su misma vida. No se arrepienten, siguen viviendo igual, tal como al principio. Llegaron a la iglesia en un punto y terminaron iguales. No hay un cambio. Ni se esfuerzan por eso. No les interesa religiosidad. Pero ¿qué pasa si yo vivo una vida de arrepentimiento, pero sin fe? Eso me convierte en una persona moralista. Yo conozco ateos que son muy buenas personas, pero no son salvos. Porque solamente el arrepentimiento en sí de haber hecho una acción mala te convierte en una persona moral, no en un creyente. Y una persona que solamente cree pero que no se arrepiente, se convierte en un religioso, no en un creyente. Ambas son necesarias. Entonces, Pablo piensa y dice, bueno, si esta persona es un miembro de la iglesia de Corintio, paréntesis, no todas las personas que asisten a una iglesia son salvas. ¿Ah? De cajón, o sea, no. Nadie sabe quién es salvo. Como decía un pastor, el único salvo en este salón soy yo. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber si usted es salvo o si no es salvo. Eso solamente lo sabe usted, ¿no es cierto? Pero simplemente por estadística o por número, deberíamos descartar que no todos pueden ser salvos en una iglesia. ¿Ah? De hecho, hay hasta parábolas de estas, ¿no es cierto? Que se mezcla el trigo con la cizaña, ¿no es cierto? Y tú no puedes sacar el trigo o la cizaña porque también se sale el trigo, ¿ya? Está todo mezcladito. Si usted es salvo o no, eso usted lo sabe. Aunque la Biblia nos dice más o menos cómo es un creyente. ¿Ya? Ahora, un ejercicio súper simple. Si yo le pregunto a usted y no me responda en su corazón, si usted es un hijo de Dios, si usted es salvo, usted probablemente va a decir que sí o que no sabe, va a decir que no. Y si usted me dice que sí, yo le pregunto, ¿y por qué? ¿Cómo usted sabe que es creyente? Le doy 5 segundos para que se responda a usted mismo. ¿Cómo sé que soy creyente? ¿Cómo sé que soy salvo? Querido primo, si en su mente y en su corazón usted dijo, bueno, yo soy salvo porque soy buena persona, soy salvo porque sirvo en la iglesia, soy salvo porque voy a la iglesia, soy salvo porque me bauticé, soy salvo porque soy amigo del pastor, soy salvo porque mi mamá de chiquitito me ha llevado a la iglesia, etcétera, etcétera, es muy probable, hermano, que usted no sea salvo.
Porque la respuesta más simple a la pregunta si tú eres salvo y por qué, es porque Cristo murió por mí. Eso es. Yo creo que Cristo murió por mí. Así de básico. Es el Evangelio, hermano. Si usted cuando predica el Evangelio no dice, vamos a la iglesia, bautícese, hay buena gente, servimos cafecito. No, ¿usted qué dice? Hermano, crea, amigo, crea en Jesús. Él murió por sus pecados, arrepiéntese de sus pecados. 180 grados, metanoia, al otro lado, empieza a caminar con Cristo, ¿no es cierto? Un giro radical a la vida que estoy viviendo. Ese es el Evangelio. Era un paréntesis, les dije. Seguimos. Bueno, el tema es que Pablo intuía una cosa. Si este hombre es miembro de la iglesia de Corintios, si va domingo a domingo, es muy probable que el hombre sí creía en Jesús. ¿Tú crees que Jesús murió en la cruz por ti? Sí. O sea, hermanos, una iglesia que tenía todos los dones. O sea, tú ibas a esa iglesia y sabías que ahí había un obrar de Dios, algo sobrenatural. ¿Cómo no creer? Él lo veía, lo vivió. ¿Cómo no iba a creer en Jesús? Pero Pablo intuía una cosa. ¿Qué le faltaba? Arrepentimiento de sus pecados. ¿Y Pablo qué es lo que estaba buscando? A través de la aflicción de la carne de ese hombre y utilizando a Satanás mismo. Porque Dios usa la maldad como Él quiere, porque Él es soberano. Dios usa a Satanás para que castigue a ese hombre. ¿Para qué? Para que a través del dolor Él pudiera mirar al cielo, así como el hijo pródigo, y decir, gasté todo lo que tenía, voy a volver a mi padre, y que se arrepintiera de lo que había hecho. Esa era la esperanza del apóstol Pablo, que este hombre pudiera llegar al arrepentimiento a través de la aflicción de su carne. Versículo 6. Nuevamente apuntando a la iglesia de Corintios. Vuestra jactancia no es buena. No. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Y qué es la jactancia? La arrogancia tiene que ver con algo interno, con algo del corazón, que muchas veces tú no lo ves. Si tú conoces a una persona arrogante, tú no sabes que es arrogante hasta que conversas con esa persona. Pero la jactancia sí es algo externo, es como la diferencia entre humildad y mansedumbre, ¿no es cierto? Algo interno y algo externo. Es una persona que fanfarronea, es una persona que se cree el cuento, una persona que habla de lo que tiene, de lo que es, de lo que ha llegado a ser, que hablaba de sus líderes, que hablaba de sus dones espirituales, que hablaba de su conocimiento, se jactaba de esas cosas. Y él les dice, su jactancia no es buena. ¿Por qué? Y acá algo básico. Un poquito de levadura, los que han hecho pancito saben que basta con un poquito de levadura para leudar o fermentar la masa completa. Solo un poquito de levadura, ¿y qué pasa con la masa? Crece, ¿no es cierto? La levadura se expande. Y esto es lo mismo, hermano, que el ejemplo que nos enseñaban nuestros papás de la manzana podrida en el cajón, ¿no es cierto? Que si tú dejas una manzana podrida en el cajón, pudre todas las demás. O muy parecido a cómo funciona un cáncer, que se extiende, se ramifica, ¿no es cierto? Y esto nos deja una enseñanza. La iglesia no es institucional. La iglesia es orgánica, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que si la iglesia de Corintios dejaba a esta persona en la iglesia, toda la iglesia iba a ser contaminada con el pecado de este hombre. ¿Cuáles iban a ser las consecuencias de esto? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que toda la iglesia iba a ser contaminada. Y versículo 7 dice, limpiad la levadura vieja, para que sean masa nueva, así como lo son. Limpiad la vieja levadura para que sean masa nueva, así como lo son. Así como lo son. ¿Cómo yo puedo llegar a ser algo que ya soy? Es como extraño el texto. O sea, hagan esto para que logren hacer esto, pero eso que deben lograr ser, ustedes ya lo son.
me acordaba que vi un video hace poco de un... Yo practico, ustedes saben, yo practico karate, ¿no es cierto? Ya. El maestro, el que inventó el karate que yo practico, yo vi un video y él le decía a uno de sus discípulos, se llamaba Matsui, y él le decía, ya, pues Matsui, esfuérzate, que acaso no eres hombre, le decía, ¿acaso no eres hombre? Y el tipo estaba ahí, pero muerto en el suelo, no podía más. Ahora, hacer o no hacer ese ejercicio, él iba a dejar de ser hombre por eso, iba a ser más hombre, iba a ser menos hombre. Él, independiente de lo que haga, él ya era un hombre. Pero lo que le estaba diciendo su maestro era, si tú eres un hombre, compórtate como tal. Hermanos, nosotros en Cristo ya estamos limpios. Somos posicionalmente santos. ¿Quién dio ese mensaje? El Xavi. Posicionalmente somos santos. Pero nuestro comportamiento debe verse de tal modo que la gente cuando nos mire diga en realidad, estos son santos, están apartados, ¿no es cierto? ¿Significa que nunca más vamos a pecar? No, mi hermano, lamentablemente no. Vamos a seguir pecando. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que sí quiero hacer, no hago. Pero se trata de arrepentimiento, de pedir perdón, de levantarse, de intentar no hacerlo nunca más y seguir caminando con Cristo. De eso es lo que se trata. Algo que este hombre no hacía y no le interesaba hacer tampoco. Ahora, sigue el texto, estamos en el 7, ¿no es cierto? Ya, dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Y pone a Cristo, hermanos, como ejemplo, diciendo, querida iglesia, para que la iglesia fuese limpia y tuviera el privilegio de presentarse delante de Dios, Cristo, nuestra Pascua, tuvo que ser sacrificado. Es decir, fue necesario un sacrificio. En el fondo lo que nos está diciendo, si fue necesario que el Hijo de Dios se sacrificara para limpiarnos, es imperante que la iglesia también haga sacrificios para mantenerse limpia. Ahora, como decía un amigo, cada uno sabe dónde le aprieta al zapato y cuáles van a ser esos sacrificios que cada uno va a tener que hacer para no caer en ese aspecto en que a usted le cuesta. Y le pongo un ejemplo práctico. Si usted hay una serie que le hace caer, no la vea más, por hermano. Sí, es súper simple. Pero eso es un sacrificio, porque la serie a mí me gusta. Si usted tiene un amigo o una amiga que le hace pecar, no se junte más con el amigo, po. Es que es mi amigo de cabro chico. Hermano, Cristo murió para que usted fuera limpio. ¿Qué pesará más? ¿Ah? ¿Dejar a un amigo? O morir en una cruz, ¿no es cierto? Para pagar y limpiarnos por nuestros pecados, ¿no es cierto? El problema, querido hermano, es que a veces no estamos dispuestos a sacrificar nada. ¿Ah? Vamos ahí como decía Tozer, en una cuerda floja, ¿no es cierto? Con una mano tenemos la cruz de Cristo, ¿ah? Haciendo el ojito a la iglesia, y en la otra mano tenemos nuestra vida mundana, nuestros amigos, nuestros pecados, y ninguno de los dos los queremos soltar. Y pensamos que al final de nuestra vida, cuando veamos la puerta estrecha y necesitamos pasar por ella, vamos a dar un gran salto y vamos a pasar con ambos. Le digo algo, querido hermano. Usted va a pasar con la cruz de Cristo, pero mientras no suelte esto, la puerta es estrecha. Por ahí no va a pasar. Y hoy, querido hermano, es el tiempo para limpiarnos, para dejar estas cosas que usted sabe que son, que le hacen pecar, y no bendecir a la iglesia con nuestro pecado.
y no dejar que la iglesia sea bendecida a causa de nuestro pecado. Por si me expresé mal. Seguimos. Por tanto, la conclusión acá del texto, y vamos terminando. Celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta estarán pensando ustedes? No con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermano, acá está haciendo una alusión a la Pascua, ¿no es cierto? ¿Qué celebraban los judíos? La Pascua. ¿Por qué celebraban la Pascua? Lo que estaban celebrando los judíos en el fondo era su libertad de la esclavitud de Egipto, donde estuvieron, me parece que más de 400 años. ¿Ya? 400 años siendo esclavos, pues, hermano. Dios los libera, pero sucedía algo. Que dentro de la preparación del pan, uno le echa levadura para que el pan crezca, ¿no es cierto? Para que se haga más cantidad, para que sea más bonito, para que quede más rico, más blandito, ¿no es cierto? Pero en esa oportunidad, cuando los hebreos tuvieron que salir de la esclavitud de Egipto, tuvieron que hacerlo a tal velocidad, hermano, porque tenían a los egipcios detrás, que no pudieron cocinar pan con levadura. Tuvieron que hacer solamente tortillas. Una tortilla. Era un pan sin levadura. Y Pablo lo que está haciendo acá, acuérdense que iban a la tierra prometida, ¿no es cierto? Lo que está haciendo acá Pablo es, ¿a dónde quedé? Dice, por tanto celebremos la fiesta, porque ojo, Cristo es nuestra Pascua. Acuérdense, hubo que sacrificar un animalito, pintar los postes del dintel de la casa para que el ángel de la muerte pasara y no entrara a la casa de los hebreos, porque si no iba a morir ¿quién? Los primogénitos, ¿no es cierto? No sabemos la historia de memoria. Entonces, lo que nos está explicando Pablo es, Cristo es nuestra Pascua. Gracias a Cristo, por la fe en este sacrificio, la muerte pasó de largo, no entró a nuestra casa. Y ahora vamos camino a la tierra prometida, pero vamos recién saliendo, todavía no llegamos, y tenemos a los egipcios detrás. Y Pablo está diciendo, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad. La levadura de malicia y de maldad debe quedar atrás, hermano, en Egipto. No puede venir viajando con nosotros. Y si entre nosotros nos damos cuenta que hay una levadura de malicia y de maldad, para afuera. Porque si no, va a corromper la iglesia completa. Y dice al final, si no, ¿cómo hay que celebrar esta fiesta? Con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Sinceridad, ser transparente y de verdad. Hermano, no significa que usted tiene que venir a pararse acá adelante a exponernos todos sus pecados. Yo no voy a venir acá a pararme a exponer mis pecados, ¿no es cierto? Pero tener la sinceridad tal de poder orar a Dios y decirle, Señor, esto que yo hice, a ti no te gusta, tú dices que esto es pecado y te pido perdón. Señor, no lo voy a volver a hacer. No lo voy a volver a hacer. Y el Señor nos perdona mediante la sangre de Cristo y nos limpia y seguimos adelante. Y por la gracia de Dios tenemos el privilegio de estar acá compartiendo de su palabra. Pero hermanos, panes de sinceridad y de verdad. ¿Ah? No panes con levadura, de malicia y de maldad. Oremos. Buen Dios, te damos gracias porque tú eres muy bueno con nosotros. Gracias porque nos da el privilegio de poder aprender de tu palabra, poder compartir con los hermanos, de poder estar todos juntos, Señor, en coinonía, en un mismo sentir, adorándote, alabándote y aprendiendo de ti. Te pedimos, hermano, por nuestra iglesia, para que cada uno de nosotros, Señor, día a día nos demos cuenta que te ofendemos, aún en las cosas más pequeñas, que podamos elevar, Señor, nuestro sentir sobre tu majestad, sobre tu santidad, Señor, y que estemos dispuestos a hacer pequeños sacrificios, Señor, con tal de agradarte, Padre, y de sacarte una sonrisa. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros y por las oportunidades que nos das cada día, y te pedimos
por nuestra iglesia, para que sea, Señor, una iglesia limpia, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.